Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Vamos a continuar hablando acerca de la salud mental con esta serie de videos que hemos estado haciendo para ustedes. Quizás ahí nos hemos atrasado uno que otro, pero también hemos estado ocupados con otras muchas cosas que próximamente les vamos a estar compartiendo, porque obviamente ustedes son parte de todo lo que pues uno más uno ha estado haciendo. Hemos tenido ahí por ahí un par de juntas con ciertas personas para hacer algo pues bastante grande. Me emociona lo que está por venir. Sí, sobre todo han sido días de mucha planeación porque creo que se vienen cosas para uno más uno, tanto retos personalmente, yo así lo veo, así lo he sentido y pues no pasa nada, creo que hemos estado tomándonoslo Las palabras. con más calma, ¿no? También para poder sentir un poco más de esta bendición que a veces por el día a día la pasamos de largo, como si no significara nada, porque creo que eso es algo que tiene el ser humano, como que minimiza las circunstancias, las buenas noticias y las buenas oportunidades. Y justo ese tema en específico, ¿cuántas veces no hemos minimizado a las bendiciones que da Dios a nuestra vida? Y parte y surge mucho de todo esto que hemos estado hablando, parte mucho de la depresión, de la ansiedad, de la autoestima, del amor propio, en donde cuando Dios hace algo, muchas de las veces ignoramos lo que Dios hace. ¿Por qué? Porque justamente estamos como aterrorizados en el decir no soy capaz, yo no puedo, no tengo la capacidad de hacerlo. Y todo esto surge a través de justamente un poco la depresión, un poco la ansiedad, un poco también tu salud mental. Si tú no estás bien contigo mismo, pues hay cosas que no van a Sí, darse. totalmente. Y en este podcast queremos hablar sobre lo que es la ansiedad. Queremos hacer la diferencia de lo que es la depresión y lo que es la ansiedad. Y primero voy a Que leer. son cosas Sí, porque es totalmente muy diferentes. diferente. Sí, sí, sí. La ansiedad es el sentimiento frecuente de miedo, temor e inquietud, llevándonos a ataques o episodios de pánico a consecuencia de un problema difícil, estrés, trabajo o a la hora de tomar decisiones importantes. O sea, básicamente la ansiedad es un exceso de pensamientos negativos, de pánico, de miedo, de querer siempre estar un paso adelante de la situación. Yo lo podría definir así como miedo, miedo a lo desconocido. ¿Ves qué es lo que más al ser humano le hace ruido? El miedo, la duda, la incertidumbre, como decíamos hace ratito, ¿no? Si somos o no somos capaces de poder lograr o hacer ciertas cosas. Y el miedo, hay miedo que es bueno, porque el miedo hay veces que nos va a salvar de, pues a lo mejor y si haces algún deporte extremo, el miedo de hacer las cosas con precaución, porque si no, pues te vas a matar. Sí, sí, sí. Pero también existe el miedo que nos puede hundir, el miedo que nos puede abrumar en el aspecto de ya no querer hacer absolutamente nada, porque es ese miedo de yo no tengo la capacidad de hacer cosas. Sí, una cosa es justo tener ese miedo que te despierta y otra ya es que la ansiedad te domine y se alimente de ese miedo y de tu estancamiento, porque la ansiedad viene a tomar un lugar a veces hasta más importante que el de Dios en tu vida. Como el que veíamos en el podcast pasado acerca de la depresión, que veíamos que Elías había tenido miedo por la carta de la reina donde le decía que lo iba a matar. Elías obviamente se deprimió, pero también tuvo esta parte de ansiedad que también viene a causa del miedo, viene a causa de la duda, viene a causa de la incertidumbre. Sí, justo creo que la depresión es más como el agüite de las cosas, es más Es un estar, estado. es un estado más así como de no tengo ganas de nada, no quiero saber de nada, o sea, te despreocupas de todo, al contrario de la ansiedad, que es siempre estar nervioso, que es siempre estar con taquicardia, siempre estar, o sea, con estos ataques de pánico, o sea, no sé cómo tú has vivido la ansiedad. La he vivido solo. O sea, hubo momentos en donde yo viví la ansiedad solo, en donde la ansiedad lo que más provocaba en mí era miedo. Era este sentimiento de no tener paz en ningún lugar, de querer salir corriendo, sí, de esta angustia, o sea, tal cual. Es una angustia de saber que no tienes el control de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, que obviamente seamos honestos, la ansiedad te puede llevar a cosas bastante pesadas, bastante abrumadoras. En mi caso,
yo puedo decir que caí en el hospital a causa de la ansiedad, a causa de pues sí, de un ataque de pánico que vino a consecuencia de la ansiedad y que no es nada bonito. Y no es algo que se le pueda desear a alguien, o sea, porque la verdad vivir o tener un episodio ansioso, creo que es de las cosas más horribles que puede pasar el ser humano. Sí, totalmente. Y yo no he caído, ¿no? Como en una circunstancia de parar en el hospital, pero yo creo que muy lejos no he estado, la verdad. Yo me acuerdo que las primeras veces que me dio ansiedad, yo sentía que me estaba enfermando. O sea, la ansiedad la empecé a percibir como si me fuera a dar temperatura, ¿no? Yo empecé a Ujú. sentir el cuerpo súper cansado, estaba temblando, así como si hiciera el frío así Más más horrible. horrible del mundo. Y yo decía, no, pues chin, ya me voy a enfermar, ¿no? Y cuando vi que pasaba, pues muy seguido, fue como, ¿qué está pasando? Y me di cuenta que realmente lo que me estaba dando era ansiedad, que realmente estaba teniendo un ataque de pánico, que realmente estaba dándole lugar a mis pensamientos. Y muchas veces a mí también me ha tocado pasarla sola. Creo que puedo decir que hasta que llegaste tú, porque ahora tengo con quién hablarlo, ¿no? Que es súper importante saber que tenemos que desahogar todos estos pensamientos. Muchas veces no nos enseñan cómo, pero tenemos que hacerlo. Y que a lo mejor y tú dices, no, yo tampoco he caído en el hospital como en tu caso, pero la ansiedad también se da o se sale a relucir con rascaduras, o sea, de que sientes mucha comezón por el cuerpo, constantemente estás como, ay, me da comezón aquí, o ciertas manías que a veces tienes, a lo mejor y tienes un comportamiento, ¿cómo lo podemos decir? Como raro. Ajá, creo que he caído en eso del comportamiento, porque una de las consecuencias de tener ansiedad es ser tímido, es ser retraído, es tener dificultad para socializar, para desempeñarte en un trabajo. Y sí me ha tocado, o sea, sí soy muy tímida porque tengo pánico. Ahorita puedo decir que sí tengo un poco de pánico de conocer gente, de volverme a integrar y te aíslas, o sea, realmente cuando tienes ansiedad no dejas entrar a nadie. Y es de las cosas, como decíamos hace un momento, de las cosas más feas, el aislarte de la gente, el literal alejarte de, no solamente de una actividad o de un trabajo, sino alejarte de tu familia, alejarte de tu propia vida, teniendo este pensamiento de que tú no puedes hacer o no puedes realizar ciertas cosas. Y no solamente es el no poder, sino también viene a consecuencia de mucho trabajo, de estrés, de estar como tratando de solucionar los problemas de todo mundo, de la familia, de los amigos, en el trabajo, que te dejas a ti al último y te olvidas. Y vas olvidando que tú también tienes que desahogarte, que tú también tienes que soltar tus pensamientos, de que tú también tienes que empezar a dejar ciertas cosas que tú no tienes el control de eso. Entonces, como tú dices, no, yo tengo que ayudar porque es mi obligación, porque si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. No es tu obligación solucionarle los problemas a las demás personas. Sí, justo creo que una persona ansiosa es la que se echa demasiado la carga, puede ser familiar, ¿no? El hombre de la casa, que se echa toda la carga de todas las situaciones o que, no sé, muchas veces te empiezas a jugar este papel de yo voy a arreglar a los demás, ¿no? Y creo que eso es lo complicado porque tanto a ti como a mí nos costó mucho saber que no estábamos solos, nos costó mucho empezar a hablar las cosas, empezar como a interactuar y a decir, oye, estoy pasando por esto, tengo esta preocupación y esta, porque a veces la ansiedad te arrincona, o sea, te lleva sí, justo una carga excesiva de situaciones. Y hay ocasiones que yo recuerdo que de la nada yo estaba en un rincón de mi cuarto, de mi habitación, llorando desconsoladamente, porque no tenía las respuestas de nada, o sea, mi vida estaba como en un limbo en ese momento y no tenía el cómo poder solucionar las cosas, no había una respuesta no correcta, pero no había una respuesta a lo que yo estaba pasando, sucediendo, ¿no? Y justamente todo esto venía a causa de que te sientes solo, a causa de que dices, no hay nadie que realmente me pueda ayudar, no hay nadie que realmente me pueda tender la mano. Y obviamente aquí yo te puedo decir que se acercaron amigos, que hoy en día tengo un gran amigo que es con el que yo lloré, con el que literal él llegó y me sacó así como de ese pozo donde yo estaba de ansiedad y todo, que él fue quien me ayudó a que yo pudiera como acomodar mis ideas, como realmente a centrarme.
Obviamente, no solo fue él, tu papá, tú, que nunca me dejaron, que siempre estuvieron ahí conmigo, que me ayudaron en el peor momento. Pero si yo no hubiera dejado que la gente me ayudara y pensar que yo estaba solo, creo que yo seguiría sumergido en la misma ansiedad, sería sumergido en el miedo, en la angustia, en la depresión. ¿Por qué? Porque creo que de las cosas que más angustian o de las cosas que más te causan este mood de incertidumbre son las voces de afuera. Ah, mira, no lo puede hacer. Ah, mira, Sí, es incapaz. y Y te sobre echan la culpa todo, de cosas. sí, me pongo a pensar que como seres humanos creemos que tenemos que estar en constante movimiento. Es como si la otra persona o el mismo ser humano te dijera, es que no puedes parar, no te puedes detener por un sentimiento tan tonto, ¿no? No Sí, puedes sí, sí. dejar todo a la borda porque estás sintiendo algo, o sea, no, es imposible porque tienes que trabajar en algo para tu vida y a mí me costó mucho trabajo aceptar que me tengo que sentar con Dios y no hacer nada. Y que justo era lo que veíamos en el podcast pasado hablando de la depresión, que Jesús le dio descanso a Elías. Ujú. Nunca, Dios, perdón, nunca le dijo, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue trabajando. Exacto. Dios le dijo, hey, calmado, lo metió en un sueño profundo, se encargó de alimentarlo. Y muchas veces es lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas. Oye, Sí, tranqui. es que sabes que no hay nada como la comunión con Dios, no hay nada como tener esa relación y como orar, o sea, yo era de esas personas que decían, no, es que yo tengo que leer la Biblia y me la tengo que aprender toda y me la tengo que saber al derecho y al revés, porque si no, Dios no me va a usar. Y yo te puedo decir que a través de mi ansiedad y más allá de mi ansiedad, Dios me estaba diciendo, relájate y pasa tiempo conmigo, porque eso es lo que te va a hacer crecer más que saberte toda la Biblia completa. A veces se nos olvida pasar tiempo con Dios en estas circunstancias donde son muy importantes porque estamos hablando de la salud mental, estamos hablando de que no solamente necesitamos desahogarnos, sino que Dios necesita escuchar nuestra oración. O sea, justo escribíamos en uno más uno, creo, en una historia, que Dios te va a dar lo que tú pidas. O sea, tú vas a lograr lo que quieras con Dios conforme tú lo pidas, conforme te acerques con Él, Ujú. no conforme te sobreesfuerces, ni sobrecargues cosas, no. O sea, es sobre cuánto vas a amar tú a Dios en tu relación con Él. Y ahorita que estábamos hablando, me acordé de la historia de David. Si la quieren buscar, no, es extensa, pero está en primera de Samuel 30, del 1 al 7 me parece. Y aquí en la historia de David, David regresaba de la guerra, o sea, estaba regresando con la gente con la que él se había ido a la guerra, peleando por el rey Saúl. eh, y cuando regresan, se encuentran con que donde ellos tenían el campamento y estaban sus familias había sido saqueada, se habían llevado a la familia de David, a la familia de sus hombres, animales, todo, y habían quemado totalmente el campamento. Obvio, no mataron a las personas, pero las secuestraron, por así llamarlo. Y entonces, pues David obviamente al llegar, pues se sumerge en esta parte de preocupación, se sumerge en esta parte de miedo porque dice, oye, acabo de ir a derrotar un ejército y pues me acaban Ujú. de asaltar, ¿no? Prácticamente. Y no solo eso, que aparte los de la compañía, los que estaban con él, sus amigos, vamos a llamarlo así, ya estaban planeando como esta parte de apedrearlo, porque le estaban echando la culpa, o vamos a marcarlo así, como que le están echando la culpa a David, de nosotros te seguimos y ahora no tenemos familia, se han llevado animales, se han llevado dinero, no tenemos nada, no tenemos ningún recurso. Entonces aquí David estaba pasando por tres situaciones. Sus amigos lo querían apedrear, se habían robado a su familia, o sea, a la familia de David, a sus esposas, a sus hijos, y aparte habían quemado el campamento, los habían dejado sin nada. Más aparte, el rey Saúl lo quería matar. ¿Por qué? Porque en este entonces David ya se estaba haciendo reconocido, ya se cantaban estas canciones acerca de David que había matado a 10,000 a su diestra, bla, bla, bla. Entonces ya había esta parte donde David decía, oye, ya son muchas cosas, o sea, tengo que solucionar yo todo. Y obviamente aquí podemos decir que David pudo haber entrado, más bien entró en ansiedad, entró en depresión. ¿Por qué? Porque empieza David a decir, oye, pues, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? ¿No? Y fuera de eso, obviamente, cuando David se da cuenta de todo esto, empieza a llorar. O sea,
llora inconsolablemente, que las lágrimas ya no le alcanzan para seguir llorando. ¿Y qué pasó después? Que David entiende a quién tenía que recurrir. Como que estuvo por un momento como en esta ansiedad de decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo el control de las cosas, ¿hacia dónde voy? ¿Cómo recupero a mi familia? ¿Cómo hago que mis hombres entiendan que yo no fui el culpable, que no me maten? ¿Cómo le hago ver al rey Saúl que yo no tengo la culpa, que pues está el favor de Dios sobre mi vida? ¿Y qué hace David? Tengo que orar. Tengo que venir a la fuente, que esta fuente es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que te podemos decir a través de esta historia? Es, por más abrumador que puede estar tu día, por más caótico que puede estar tu día, tienes que venir a Dios en oración. Esto lo digo yo y ya me han regañado un par de pastores. No, no digas eso, la gente tiene que orar más, tiene que durar más tiempo en oración, en comunión, en intimidad con Dios. Pero la realidad es que aunque le des 5 minutos a Dios al día y le puedas decir, oye, estoy pasando por esto, en esos 5 minutos del día, Dios te va a hablar. Y no sé tú, pero yo cuando tenía y bueno, a veces todavía me da, pero cuando tuve mi peor episodio de ansiedad, lo que menos yo hacía era venir a Dios y orar. Era como que yo no quería, ni a gusto yo me sentía al venir al Padre. Sí, es que Entonces, creo que vamos a eso de tienes que descansar y a veces no solo tienes que orar, tienes que llorar, ¿no? Yo como mujer, yo soy muy sensible, yo lloro por todo y la forma en la que más me desahogo es llorando. Cuando yo más he pasado ansiedad, o sea, hay veces en las que yo vengo a Dios y no le digo nada, simplemente me pongo a llorar lo que tenga que llorar, pero ya lo estoy haciendo en la presencia de Dios, ya lo estoy haciendo con una alabanza de fondo y ya sé que mis sentimientos están cayendo en un lugar seguro. Lloro, pues no sé, media hora, una hora más, pero al menos Dios en medio de eso me sana y me hace saber que no estoy sola. Claro que la oración va a irse avivando conforme tú la vayas practicando. Yo te puedo decir que yo empecé con 5 minutos y no sabía qué decirle a Dios. Me ponía a orar por todas las personas que conocía y yo sentía que así estaba practicando para orar. Y sí, sí fue real. Ya después tuve esa sed de Dios, tuve la sed de orar con Él, tuve la sed de pasar más tiempo con Él. Y ahora ya sé un poco más sobre las cosas que tengo que orar en mi vida. Ya sé un poco más sobre qué pensamientos y cuándo se los tengo que entregar, porque claro que he dejado pasar días y semanas y meses, a veces años hemos dejado pasar cuando Dios nos ha dicho, quiero que vengan a orar. Y creo que todos sabemos cuando tenemos que ir a orar, no hay que dejarlo pasar. Nosotros lo hemos hecho, yo lo he hecho y siempre digo, chin, Dios hubiera venido antes, porque lo necesitaba. O sea, en vez la de, solución hubiera sí, sido en diferente. vez de estar tantos días con ansiedad y con depresión y decir, no, es que esto no me está saliendo, no, es que no soy capaz, no, es que al final todos tenían razón y no, mejor me pongo a hacer esto. Dios al final me dice, sí eres capaz, pero tenías que venir a entregarme esto. Y que parte muchas veces de sentirte hasta avergonzado por ese sentimiento ansioso. No, yo no puedo venir a Dios. Y yo quiero leerte algo que encontramos en Proverbios 12:25. Esta es una traducción de un lenguaje actual que dice, la ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. ¿Qué hace la ansiedad? La misma palabra de Dios dice que aplasta el corazón del hombre. ¿Y qué hace cuando te aplasta? Pasa esta parte de desconexión con Dios, en donde justamente es el no quiero orar, no quiero ni leer la palabra, pero que hay algo que en tu espíritu te dice, oye, es que tenías que haber hecho eso. Sí, y nos pasa mucho cuando cometemos un error, ¿no? Que a lo mejor está ya muy, cristiano intenso cometer error y venir a Dios luego, luego. Sí, a mí me ha dado vergüenza venir después de equivocarme con Dios, pero prefiero sentir vergüenza y venir a Dios que dejarlo pasar, porque eso a veces provocaba más mi ansiedad. Yo me acuerdo que yo quería un cambio en mi vida, ¿no? Estaba en el proceso de que yo quería ya entregarle mi vida a Dios completamente, pero pues seguía yéndome con mis amigos, seguía en la fiesta, seguía haciendo cosas que no debía y me daba una ansiedad. O sea, yo creo que jamás me ha dado tanta ansiedad como en esas veces. Yo regresaba ansiosa, me dormía como a las 3 de la mañana, o sea, horrible. Y yo sentía como el Espíritu Santo me decía, ya basta, basta de estar haciendo estas cosas y me dolía todavía más.
Pero, o sea, ya cansada, yo le dije a Dios, ya actúa, o sea, Pero que es parte de sentir esa sí, vergüenza de que no puedes sí, acercarte a total. Dios. Y no me arrepiento, o sea, no me arrepiento. Prefiero sentirme avergonzada y cargar el peso de que me equivoqué en la oración que a cargarlo fuera de Dios, porque cargarlo fuera de Dios es más complicado que haber orado 5 minutos. Y una de las cosas es, obviamente, venir a Dios, y creo que esa es la mejor terapia que te podemos decir, pero también no es malo recurrir a un terapeuta, no es malo poder recurrir a un psicólogo que fuera de muchas cosas te va a escuchar, te va a ayudar a que te desahogues. Yo traigo mucho esto de que a veces a lo mejor y no le tienes confianza a un pastor, no le tienes confianza a un líder. Y ojo, no está mal que no le puedas tener confianza a una persona de contarle tus cosas. O sea, No es pecado, no es pecado ni Dios no te va a bendecir por no hacerlo. o sea, quítate eso de tu cabeza. ¿Por qué? Porque al momento en el que tú puedas ir con una psicóloga y le puedas desahogarte y le puedas decir las cosas, Dios puede usar a la psicóloga. Sí, y de Aunque hecho, sea cristiana o no sea cristiana, Dios puede usar a la porque justo iba a psicóloga. mencionar eso, o sea, si se quieren acercar a un psicólogo cristiano, ya hay mucho de eso también. Igual si nos escriben, creo que podríamos recomendar algunos. Pero es importante a veces entendernos antes que como hijos de Dios, como seres humanos. Porque tenemos que entender que nuestra salud mental es muy importante y que tenemos que desahogar todo pensamiento que nos está estancando, que nos hace tener pensamientos negativos. Y sobre todo eso creo es cambiar el pensamiento. Porque yo a veces soy la persona más negativa del mundo Oh. y a todo le pongo pero y a todo le pongo un miedo y a veces Dios como que me agarra y me dice, respira, respira y veme a mí. Eso es lo que... Y eso es lo que nos cuesta mucho Sí, trabajo, poder ver a Dios a través de las cosas. Tú estás en ese proceso de aprendizaje, yo también estoy en ese proceso de aprendizaje, tú también estás, que nos estás viendo, estás en un proceso de aprendizaje y no es fácil, créenos, no es fácil aguantar el proceso que Dios te puede poner, no es nada sencillo. Porque olvidarte de las cosas viejas cuesta mucho trabajo, olvidarte de aquello viejo que estuvo durante muchos años en tu vida, no es nada sencillo poder quitarlo de la noche a la mañana, es todo un proceso y el proceso obviamente va a doler y muchas veces tenemos miedo hasta del proceso porque sabemos que va a doler, pero tenemos que tener la seguridad, perdón, de que Dios está ahí, que Jesús jamás se va a ir. Las personas te van a poder abandonar, la gente se va a ir, los amigos van a cambiar, pero Jesús siempre se va a quedar contigo, Jesús siempre te va a recordar quién eres en Él, qué es lo que va a hacer en tu vida. Y parte de mucho de que ahorita que estás hablando me acordé mucho de la historia de Jonás. Todos yo he conocemos sido la, Jonás. la, la historia de Jonás, que Dios le dice, Jonás, vas a ir a Nínive a predicarle. Y a Jonás huye, Jonás corre aterrorizado, empieza como con este pensamiento de miedo, de duda, incertidumbre, yo no soy capaz, no tengo la energía, no tengo el entendimiento para poder hablarle, cuando a lo mejor y Dios le está diciendo a Jonás, yo te voy a usar. No, Señor, es que yo no puedo, no tengo la capacidad, ¿qué pasa? Pum, se lo traga una ballena. Lo sacan por la borda del barco, de, pensando que de esa manera, pues no, mentira. Empiezan a sacar barriles pensando que de esa manera la marea se va a bajar y cuando arrojan a Jonás, pues la marea baja, ¿no? ¿Por qué? Porque otra cosa aquí que nadie te va a poder apartar de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así tú huyas, Dios se va a encargar de regresarte, te va a meter a un proceso para que entiendas las cosas, como le sucedió a Jonás, como nos pasa a la mayoría de nosotros. Sí. ¿Qué pasa después? Que, pues obviamente, como les decía, el pez se come, en este caso una ballena, se come a Jonás. A Jonás se lo comió una ballena. Quizás tu ballena está haciendo la ansiedad, está haciendo la depresión, está haciendo el miedo, está haciendo la duda, está haciendo la incertidumbre. Pero créeme que de ahí Jesús te va a sacar. Va a hacer que la ballena te vomite. Va a hacer que tú puedas salir renovado. Va a hacer que tú puedas salir de tu proceso y puedas entender que siempre Él estuvo ahí. Sí, justo me estaba acordando de una de las veces que hemos estudiado, que hablábamos de cuando Dios te da un propósito y que cuando tú ves el propósito y en vez de ver a Dios te ves a ti, ahí hay un error, porque creo que todos estos pensamientos negativos muchas veces nos los creamos nosotros. A mí me ha pasado que justo como a Jonás, ¿no? Yo huía
de esto, de Sí. ser la persona correcta, de ser la persona santa, de decir, ya no voy a hacer más esto y cargar con la vergüenza de todos señalándome, es que cómo crees y tú esto y esto. Y yo le decía a Dios, es que yo no soy capaz, es que yo esto y yo el otro. Y Dios me decía, ¿qué hablas? ¿Qué estás diciendo? O sea, y casi casi es el, tú vas a decidir por mí lo que Sí, yo sí, veo sí. en ti. O sea, a veces estamos muy equivocados de lo que creemos que es Dios. Muchas veces no lo conocemos y pasan estas circunstancias como le pasó a Jonás para conocer realmente cuál era la perspectiva que Dios tenía sobre su vida y Y, conocer sus capacidades. y en Deuteronomio justamente 31:8 dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Aquí claramente Dios te está diciendo, hey, yo voy delante de ti. No te preocupes de absolutamente nada porque yo voy delante de ti. Oye, pero Jesús, Dios, están hablando esto de mí. Deja que ellos hablen y deja que yo hable acerca de lo que voy a hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos con este miedo, estamos con esta incertidumbre, duda de si Dios nos va a utilizar a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestro pasado, a pesar de que no tomamos buenas decisiones. Déjame decirte algo, Dios te va a utilizar. Dios no está en busca de corazones perfectos, Dios no está en busca de corazones que le adoren por 8, 10, 15 horas. Dios está buscando corazones humildes, corazones que se dejen tocar, corazones que realmente dejen que Dios hable a sus vidas. ¿Por qué? Porque un corazón que conoce la Biblia al derecho y al revés, que es acá una eminencia en la teología, muchas veces no vamos a dejar o no se deja que Dios actúe en nuestra vida. ¿Por qué? No, Dios, tú no me puedes venir a decir esto a mí. Y entonces crees esta parte de decir, yo soy hasta más sabio que Dios. Que puede resultar algo loco, pero yo he escuchado un par decir eso. Yo soy más que Dios. Yo conozco más de Dios que de Dios mismo. Oye, pues estás muy loco, pero ¿qué pasa? Que esto sucede cuando tú piensas que Dios ya no te puede usar, que Dios ya no va a usar tu vida. Entonces, para no perdernos un poco con el tema, la ansiedad va a provocar que estemos en duda, que estemos en miedo por nuestro pasado, por nuestro presente, por nuestro futuro, por si Dios me va a usar, no me va a usar, a dónde Dios me va a llevar, hacia dónde Dios me va a dirigir. Quiero que te puedas quitar por un momento, por un segundo, la ansiedad y voltees a ver lo que Dios tiene para tu vida. Quizás te va a costar mucho trabajo, como nos ha costado a nosotros quitarnos la ansiedad. Si ustedes se han dado cuenta en podcast pasados, yo soy una persona muy ansiosa que aún batalla con eso porque todo el tiempo estoy con las manos, tengo que tener algo en las manos para poder concentrarme, me trueno los dedos para poder concentrarme. Es algo con lo que yo todavía batallo, es algo con lo que Dios todavía está tratando en mi vida, pero algo que te puedo decir es que ahora entiendo que Dios me puede usar aún yo siendo imperfecto, que no tengo que esperar a ser una persona perfecta para yo poder ser usado por Dios, que a pesar de las mil y un circunstancias que se han presentado sobre mi vida, Dios ha estado ahí. Dios siempre se ha quedado, Dios no se ha ido, el mundo se me puede caer, pero yo sé que Dios siempre va a estar ahí. Sí, sí, justo, necesitamos entender que Dios es un corazón enamorado, que Dios nos ve como un enamorado, nos ve amándonos, nos ve casi casi en un altar porque somos sus hijos. Entonces, pues no sé, justo eso. Qué bonito todo lo que estamos diciendo, pero quiero que sepas que Dios va a ser tus palabras de afirmación en la ansiedad. ¿Y qué son las palabras de afirmación? Que Dios siempre te va a estar recordando que eres capaz, que eres perfecto para Él, que te va a usar. Yo que soy una persona ansiosa, siempre le digo a Roy, necesito palabras de afirmación, que me las digas. Le digo, yo ya sé que me amas, pero necesito que me lo digas. A veces las personas ansiosas necesitamos eso. Y yo te puedo decir que Dios me lo ha dicho muchas veces cuando estoy en adoración con Él, cuando estoy orando con Él. Dios me recuerda toda mi vida y me recuerda cómo ha estado conmigo en cada momento y cómo no me ha soltado nunca. Y eso es algo de las cosas que solamente hace Dios. Sí, Recordarte su amor, recordarte de dónde te ha sacado, recordarte que su gracia, su amor, su favor, su misericordia está sobre tu vida y que eso te tiene que bastar para salir adelante, para poder esforzarte, para poder estar ahí. Siempre les decimos esto al final de un podcast, si tú
conoces, tienes un amigo, familiar, hermano, primo, lo que sea, que esté pasando por ansiedad, que esté pasando por depresión, solo abrázalo, deja que llore, deja que te pueda externar lo que está pasando, lo que está sintiendo. No tomes a mal, no le digas, es que estás mal, estás equivocado, ese pensamiento no tiene que estar en tu vida. No, deja que se desahogue la persona, porque la persona que vive por ansiedad y que vive por depresión ya sabe que está mal, ya sabe que está equivocado su pensamiento. Lo único que necesita es amor, es calor, es sentirse querido en ese momento, que lo que está pasando va a pasar, que no va a durar para siempre. Sí, necesitamos que nos Entonces, regresen a la realidad para saber exacto, que la ansiedad no es más que un estado de ánimo, no nuestra identidad con Dios. exacto. Entonces no tomes esto como que ya se te acabó el mundo, ya no vas a hacer nada de tu vida. Quítate eso de tu cabeza. No lo almacenes más, no sigas que dejando que siga manipulación para tu vida ese pensamiento, porque Dios tiene algo más para ti que una ansiedad. Dios tiene algo más para ti que una depresión. Dios lo que tiene para tu vida va más allá hasta de nuestro propio entendimiento. Yo te puedo decir que jamás me imaginé estar haciendo esto. Yo le tengo un pavor a los micrófonos, a la cámara, y el estar aquí me cuesta mucho trabajo a mí, pero siempre le he dicho a Dios, oye, hoy vamos a grabar, úsame, utilízanos, que seamos de bendición, así sea para 4 o 5 personas, pero que esas 4 o 5 personas puedan entender que su ansiedad no les va a durar para siempre. Entonces, pues nada, amigos, estamos muy contentos de tener estos temas con ustedes, porque la verdad son cosas que nosotros hemos pasado, hemos estado Sí, es muy viviendo. importante y es muy sanador para el corazón hablar de nuestras emociones. La salud mental es muy importante. Siempre estén hablando, aunque sea solos, que te vean mal, no sé, ahí invéntense Sí, algo, necesitamos estar hablando constantemente una llamada falsa, o aunque hasta en sea. el diario. Yo era de esas personas que me encanta tener diarios, porque si no tenía con quién hablar, lo Y escribía. es una de las terapias. Los psicólogos recomiendan Sí, bastante esta parte de, oye, no tienes con quién hablar, ármate un diario. No necesitas armarte un diario, si lo quieres hacer, hazlo, pero tienes a Dios de tu lado, entonces créeme que Él es experto en escuchar, es el mejor psicólogo del mundo. eh, y puedes estar ahí, busca actividades que te puedan sacar de tu propia rutina. Si tú tienes un exceso de trabajo, frénale, pon un freno de mano y empieza a enfocarte en ti, ve por ti, es necesario ver por uno mismo. Si tú estás sirviendo en algún área de tu vida, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, estás haciendo algo, frena las actividades y empieza a enfocarte en ti. A lo mejor ya te has alejado de tu familia, de tus amigos, de Dios mismo, entonces ponle freno de mano. No es malo decir, oigan, voy a solucionar mi vida, vengo en un rato, como esta parte que yo he visto muchos reels de, oye, voy a agarrarme a trancazos un rato con la vida y ahorita ahorita vengo. vengo. Es válido poder decir eso, o sea, es que, stop, voy a arreglar mi vida, vengo, para Sí, dar una mejor versión. no te olvides de ti, porque a veces creo que somos humanos que sirven mucho a los demás y nos Sí. olvidamos completamente de nosotros. Entonces, no se olviden de ustedes mismos, es muy importante. Y pues nada, amigos, gracias por estar aquí con nosotros hasta al final de este podcast, por siempre ayudarnos, por siempre pues estar aquí con nosotros, aunque sean 2 personas. Se los agradecemos bastante y esperemos que este podcast haya sido de bendición para su vida. Si tú necesitas hablar con alguien, puedes mandarnos ahí un mensajito por Instagram y con gusto podemos escucharte, darte un consejito. Y pues nada, ¿quieres agregar algo más antes de irnos? No, Pues no, bueno, es todo. bendiciones, amigos.